Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este día y que cada cosa que tengamos o que estemos pasando, el Señor nos ayude para lidiar con ello, para renovar nuestras fuerzas y seguir adelante. Todo camino tiene su fin. Nosotros comenzamos nuestra vida cuando nacemos y tenemos un término de vida. Mientras vivimos en este mundo, tenemos que tomar decisiones. Qué importante es que nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida, de nuestras problemáticas, nos hagamos cargo de lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos, llámese espiritual, material, que el Señor nos ayude para estar bien puestos en cada lugar que el Señor nos necesite, porque cada uno de nosotros tiene que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que como vivimos en este mundo, tenemos que ser buenos ciudadanos, buenas personas, respetar las autoridades, como nos manda la Biblia, orar por ellos. Y como cristianos tenemos que tener un corazón obediente hacia nuestro Dios. Nunca nos olvidemos que el amor de Dios es para todo el mundo. Él no hace acepción de personas. Él ama al rico, al pobre, al sabio, al ignorante, al que tiene muchos talentos como el que no tiene talento. Lo que sí, Él nos toma cuenta a cada uno. Nos pedirá cuenta a cada uno de lo que Él nos ha entregado. ¿Qué nos ha entregado Dios? Su palabra. Su palabra es eterna. Dice la Escritura que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. El conocimiento de la palabra de Dios lo va a tener todo el mundo. Todo el mundo va a escuchar de Dios, de los mandamientos de Dios. Todo el mundo va a escuchar de Jesucristo, de su nacimiento, de la predicación de su evangelio. La palabra del Señor dice que cuando Él venga en su segunda venida, no habrá inocente de su palabra. Por muchos años se creyó que cuando viniera el Señor no habría niños pequeños, porque a los niños pequeños se les llama inocentes, pero más bien quiere decir que nadie habrá dejado de oír el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la gran decisión que debemos tomar nosotros como personas? Es recibir la palabra de Dios, recibir a Cristo como Señor o Salvador, o rechazarlo. Es así de simple. Pero todo esto tiene consecuencias eternas. Si yo recibo a Cristo, la palabra de Dios me enseña que en el cielo me recibe Cristo para vivir con Él para siempre. Si yo rechazo a Cristo, rechazo su evangelio, en el día final yo seré rechazado en el cielo. Y Él dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Por lo tanto, las cartas están tiradas. El evangelio está predicado. Lo ha escuchado todo el mundo. Y el Señor fue categórico para aclarar esto. En el libro de Juan capítulo 12 y versículo 44 dice, en el nombre del Señor, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda,
yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos esta gloriosa oportunidad de presentarnos delante de ti. Señor, nos presentamos tal cual somos, pecadores, necesitados de ti, y te pedimos misericordia, te pedimos perdón por nuestras malas acciones, por nuestra poca fe, por nuestro poco amor, por nuestra poca esperanza. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro poco servicio, porque no nos interesamos en estar en los medios de gracia. Te pedimos perdón por todo esto. Y te pedimos humildemente, Señor, que cuando lleguemos a tu presencia en el cielo, en tu infinita misericordia, tú nos puedas recibir, no mirando nuestros muchos pecados, sino que nos mires con tu lente de misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra del Señor tenemos para reflexionar. Yo no quiero juzgar a nadie porque no he sido llamado para juzgar a nadie. Cada uno es dueño de su vida, cada uno se hace responsable de lo que haga o no haga, porque el hacer cosas nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Por ejemplo, si yo sirvo al Señor, me entrego a Él, me va a beneficiar en el día final. Pero si yo hago caso omiso o no le hago caso a lo que el Señor me dice, también voy a tener consecuencias en la presencia del Señor en el día final. Por lo tanto, los que predicamos la palabra de Dios somos transmisores, no somos jueces. A veces se escucha a muchos predicadores que condenan, que juzgan, que mandan al infierno. No, eso le corresponde a Dios. El salvar y mandar a la gloria eterna le corresponde a Dios. Y el salvar al creyente le corresponde a Dios. Por lo tanto, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que entregar el mensaje. ¿Qué es lo que dice la palabra en este día? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Hay una trilogía espiritual eterna que nosotros no la vamos a conocer aquí con nuestro entendimiento humano. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Son tres personas que funcionan en una. No sé, uno no sabe mucho explicarlo, pero cada uno cumple su función. Aquí Jesús relata algo muy importante. Dice, yo hablo y digo de parte de quien me envió. ¿Y quién lo envió? Su Padre. Entonces, hay una obediencia de Jesús el Hijo al Padre Celestial. Y dice, y el que me ve, ve al que me envió. O sea, nosotros en la persona de Cristo vemos al Padre, porque se refleja la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Salvar al mundo. Lo dice el libro de San Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que está en tiniebla aparezca y amanezca a la luz. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El mismo Señor Jesús no se da el lugar de juez, sino dice, ¿quién les juzgará? Mi palabra les juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, nosotros solamente tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Tenemos que interesarnos en nuestros deberes espirituales, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo podamos decirle, heme aquí. Cuando Él mencione nuestro nombre, decirle, heme aquí, Señor. Por eso es importante ponerse al día ahora, ponerse en la presencia del Señor, para que podamos tener la aprobación en el día final. Yo creo que a ninguno nos gustaría escuchar, apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Será una tristeza eterna, una condenación eterna. Pero sí me gustaría escuchar, venid benditos de mi Padre, a poseer las moradas que están preparadas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Oramos. Soberano Señor, te damos gracias por oír tu palabra. Te pedimos solo misericordia, Señor, y que nos ayudes a caminar en tus caminos. Nos ayudes a perseverar, a ser fieles. Nos ayudes a caminar, Dios mío, a pesar de todas las dificultades, para cuando nos toque partir de este mundo y enfrentarnos a tu presencia, podamos recibir la bienvenida del cielo por tu misericordia. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre glorioso y eterno del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan un buen día y una buena semana. Bendiciones.